Pues un nuevo programa con todos vosotros, Se Buscan Locos por la Cordura, y bueno, pues un nuevo programa que hemos dedicado íntegro a hablar sobre algo que para nosotros es tremendamente importante, pero no solo para nosotros, sino para todos, que es la familia. ¿De cuerdos o de loco esto de querer desvirtuar la familia tradicional? Bueno, pues sobre eso vamos a hablar con nuestro amigo, el escritor e historiador Jesús Benítez, todo ello en un momento aquí, ya sabéis, en Se Buscan Locos por la Cordura. Jesús, hola. Bienvenido una vez más al programa. Pues con a mucho uno gusto. de tantos programas que llevamos, gracias a Dios, que podemos seguir haciendo programas como el de hoy, que hemos dedicado, fue idea mía en esta ocasión, Sí. Otras veces muchas otras son idea tuya, pero en esta ocasión fue idea mía, porque últimamente veo cada vez más, acabo de utilizar el término desvirtuar, que ocurre eso, que cada vez se desvirtúa más a la familia. Algo que es básico y de lo que, bueno, pues sobre eso vamos a hablar. ¿Has traído el libro? Sí, porque esta es la última obra que he publicado, que ya hablamos en su día de ella, y vamos a tener una interesante tertulia en el Ateneo de Madrid el día 23, en el acto en el que vamos a hablar del libro, pero vamos a hablar también de las relaciones intergeneracionales, que es un tema muy interesante. Oye, ¿qué se siente cuando llegas ahí al Ateneo con tu libro? Estamos hablando del Ateneo de Madrid, nada más y nada menos. Bueno, yo soy ateneísta, tengo esa fortuna, y bueno, es una institución que tiene mucha historia, y en la actualidad, pues yo creo que es probablemente la institución de Madrid que tiene una actividad cultural más exacerbada, es decir, más extensa. Entonces, el poder hablar de una obra de este tipo, que es la relación de un abuelo con su nieto, es especial. Por eso hemos querido no solamente presentar la obra en sí, que ha sido editada por la editorial Pigmalión, sino también entrar en un diálogo sobre las relaciones intergeneracionales, cuestión muy importante, y además que está muy relacionada también con lo que vamos a hablar hoy, familia, que es la familia. Bien, Jesús, pues vamos directamente al grano, por decirlo de alguna forma, ¿no? La familia, el origen de la familia, ¿idea humana o estructura fundamental? Bueno, la familia es la institución más antigua de la humanidad. Es decir, si buscas una institución que haya surgido hace más tiempo, dentro de lo que llamamos humanidad, incluso antes de la propia humanidad, si entendemos por humanidad el surgimiento del Homo sapiens, que es lo que somos nosotros, ya existía en el periodo anterior neandertal o combinado neandertal sapiens. Te pido por favor, y perdona que te corte, que no me empieces a tirar de la lengua. Continúa. Bueno, ya existía, es decir, es sin duda la institución social más antigua de la humanidad y tiene una larga historia y no ha sido nunca una institución totalmente congelada, sino que se ha ido adaptando a las diferentes circunstancias históricas y locales que se han dado, ¿no? Pero, con lo cual yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente es una institución la más antigua, pero si ha sido atacada desde la antigüedad, desde sus comienzos. ¿Estás de acuerdo en eso o no? Bueno, ha habido culturas que han defendido más la familia o que la han defendido menos. Hay una curiosidad, las culturas en las que la actividad bélica estaba integrada más profundamente en la sociedad, se ha defendido mucho más la familia, porque claro, la familia tiene diferentes aspectos, pero uno de los aspectos importantes es que es la unidad reproductiva, y por lo tanto aquellas sociedades que eran guerreras, pues necesitaban más población, necesitaban más soldados. Entonces, en esas sociedades se tendía más
a impulsar la familia. Y luego hay curiosidades muy interesantes, ¿no? Porque la familia no ha sido, lo que llamamos hoy familia tradicional, no ha sido así exactamente en toda la historia, sino que ha sido distinta en diferentes momentos. Vamos a ir paso a paso, Jesús. La primera pregunta que yo te quiero hacer es si tú crees que no es, que me imagino que sí, pero bueno, ¿crees que para ti es una locura que una institución tan antigua y tan necesaria haya sido atacada? Yo creo que la sociedad tiene que colgar necesariamente de la institución de la familia. Si la familia es el elemento fundamental para que una sociedad tenga progreso y tenga desarrollo. Sin la familia, la sociedad es muy difícil que avance. Y no es que lo diga yo, es que lo ha dicho la historia y lo han dicho grandes sabios de la historia. Ya lo decía Comte, lo decía hasta los que defendían una familia diferente, como por ejemplo Engels o Marx, defendían la familia bajo un punto de vista diferente, pero ellos reconocían que el núcleo familiar era fundamental para la sociedad. Sí le atribuían otra serie de aspectos relacionados con la familia patriarcal, como elemento para defender la propiedad privada, etcétera, pero sí defendían la familia. Entonces, ¿cómo se explica que algunos pues quieran superar ese modelo que ha existido desde los inicios de la civilización? O sea, yo es que creo que es un tema, elegimos temas, en fin, complejos. Y voy a utilizar algo que no es propiamente mío y que he visto, fíjate, en Internet estos días. En Internet estos días se hacía un comentario diciendo, ¿cuál es la diferencia entre un tonto y un imbécil? Pues la diferencia, básicamente, es que el tonto se da cuenta de los errores y comprende que es tonto y que por tanto se da cuenta de esos errores. Pero el imbécil no. El imbécil no acepta sus errores, sigue hacia adelante siendo imbécil. Pues es que estamos creando en algunos aspectos una sociedad bastante imbécil. Ese es el problema. Suena raro, ¿no? Suena es verdad, suena extraño, pero sí es verdad que estamos creando una sociedad bastante imbécil. Hay que aprender de los errores. La familia tradicional, ¿qué es exactamente? Pues la familia tradicional es aquella que está creada entre un hombre y una mujer y los hijos no emancipados, básicamente. También es cierto que hay diferentes tipos o tipologías familiares, ¿no? Y no solamente. Pero estamos hablando de la tradicional. La tradicional, claro. No solamente existe esa. Pero es que la sociedad se ha transformado en un periodo de 100 y pico años, y me atrevería a ir un poquito más atrás. Es decir, desde que surge la industrialización en el siglo XVIII, empieza de verdad a cambiar la familia. Y cuando estamos hablando de la familia aquí, estamos hablando de la familia occidental tal y como la conocemos. A partir de la industrialización, la familia es en parte sustituida por otro elemento u otro concepto fundamental que es la empresa. Ya los miembros de la familia no realizan la actividad dentro de la familia exclusivamente, sino que lo realizan fuera de la familia para el propio desarrollo industrial. A partir de ahí ya empiezan a surgir diferentes opiniones respecto a cómo es la familia y cómo debe ser la familia. Pero te pregunto, ¿no es un poco escueto, por decirlo de alguna forma, el decir que, o te estoy entendiendo así, que es la industrialización la que hace que cambie el concepto de la familia? ¿No son...? Sí, la industrialización es lo que ha generado la industrialización, y las nuevas tecnologías han generado un cambio social fundamental. Se ha producido en un periodo muy breve. Algunas veces en este programa, en estas tertulias, hemos hablado sobre ello, sobre la aceleración tecnológica y sobre la aceleración de los cambios sociales. Pues uno de los cambios sociales que se están produciendo, sin duda, es el relativo a la familia en Occidente, derivado del proceso de industrialización y de los cambios que se han producido desde el surgimiento de la industrialización. Hay varias etapas. Los filósofos historiadores, cuando hablan de la familia, estamos hablando del verdadero cambio que se ha producido, ¿no? El cambio sustancial en la familia de Occidente. Por lo tanto, estamos hablando, insisto, desde el siglo XVIII.
podemos remontarnos mucho más atrás y hablar de otras culturas que le daban mucha importancia a la familia. Que es muy interesante hablar. Sí. Pero si queremos entender por qué se está produciendo lo que se está produciendo, pues se inició ese cambio a partir de ese momento. Y en ese momento se hablaba del evolucionismo, se hablaba de que la familia estaba evolucionando. Pero al mismo tiempo que se hablaba de eso, pues por ejemplo, filósofos y escritores como Comte, pues decían que el núcleo familiar era la base de la sociedad. Y cuando el núcleo familiar se encontraba en crisis o en peligro, estaba en peligro la sociedad misma. Y eso es en un planteamiento evolucionista. Esto que acabo de decir es muy importante. Repítelo, por favor. Cuando la base, cuando la familia está en peligro... Cuando la familia está en peligro la sociedad. La familia tiene una actividad hacia el interior y tiene una actividad hacia el exterior. Cuando la familia, en su actividad, sea interior o exterior, que no son del todo separables, no tienen un posicionamiento positivo, transmiten a la sociedad un posicionamiento negativo. Y el posicionamiento negativo en la sociedad va en la dirección de su destrucción. Esa es la realidad. ¿Este concepto hace más feliz a la gente o no? El concepto de la familia. El ataque a la familia tradicional. A los que atacan, porque hay gente que ataca a la familia. Pero y cada vez hay más, ¿eh? Yo creo, mira, el proceso evolucionista luego pasó, es que se ha pasado, te voy a responder a lo que me has comentado, no es exactamente eso, en mi opinión, es que se está analizando la familia y se está legislando sobre la familia muchas veces para las minorías, no para las mayorías. Es decir, se quiere atender a posicionamientos respecto a la familia que siguen siendo y van a seguir siendo de minorías. Y eso está implicando que ese posicionamiento sea negativo para la mayoría. Nos encontramos, por ejemplo, con cambios que se han producido en periodos muy recientes, porque si estamos en la situación en la que estamos y si de verdad hay un cambio en la filosofía o en el análisis de lo que es la familia en la actualidad, se ha pasado previamente por un periodo que fue puramente estructuralista o funcional, de los años 60 y 70 del siglo pasado, en los que se analizaba la familia como algo necesario pero puramente funcional, es decir, era una cuestión funcional. Pero luego posteriormente, en los años 70, surge el feminismo, y el feminismo cambia la visión de la familia. La cambia pues porque la perspectiva de la mujer en la sociedad es diferente, se incorpora al mundo del trabajo, el planteamiento patriarcal pierde totalmente sentido o pierde gran parte de su sentido, entonces se busca un régimen de igualdad, se busca un régimen de pluralidad. Y a partir de ahí entramos en un periodo posterior, que es el que estamos viviendo hoy, que es un periodo puramente utilitarista. La familia es simplemente útil. Yo me atrevería a decir que en la familia se ha incorporado el capitalismo, es decir, la familia se ve como una cosa, los miembros de la familia se ven como una cosa, y eso implica que los derechos no tengan obligaciones o que no sean al mismo nivel, son niveles distintos. Es decir, cuando se habla de tener hijos, se habla del derecho de tener hijos, pero no se habla tanto del derecho, de la responsabilidad, claro, del derecho de los hijos, ¿no? De la responsabilidad que implica. Luego, si tenemos tiempo... Totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir. Claro, si tenemos tiempo podemos hablar de datos estadísticos, que son muy significativos. Vamos a hablar de ello. Entonces, claro, nos encontramos que hemos pasado de un periodo industrial en que la actividad de la familia sale de la familia y se mete en el mundo industrial. Pasamos a un periodo estructural y funcional de los años 60-70 del siglo pasado. Pasamos a un periodo de los años finales, mediados de los 70, que tiende a la igualdad, pluralismo, etc. Y entramos en un terreno que es el actual, que es del puro utilitarismo y la introducción del capitalismo a la familia. Pero Jesús, la idea es, ¿qué sentido tiene ir en contra de una institución que ha sobrevivido a imperios, a guerras y a revoluciones?
Bueno, lo que ocurre es que, claro, hay diferentes tipos de familia. ¿Qué diferentes tipos de familia? Claro, está la familia, sí. la familia tradicional. Padre, madre, hijos. Yo prefiero hablar de la institucional, porque la legislación, al menos en Occidente, sigue siendo especialmente, trata especialmente este tipo de familia, que es la constituida por padre, madre e hijos, no emancipados. Pero luego está la parental. La familia parental ya incluye a otros grupos sociales, incluye a los abuelos, incluye primos, incluye, por ejemplo, en Iberoamérica es muy habitual la familia parental. Es decir, la familia, digamos, institucional cerrada en Iberoamérica no es exactamente así, aunque también está en plena evolución, pero es mucho más parental. Es decir, hay más integrantes de la familia. Y luego está la familia monoparental. La monoparental se deriva pues, de muchas circunstancias. Ya no hablamos del caso que era antes habitual de la mujer viuda o marido viudo, sino que hablamos de personas que se han separado, se han divorciado y que incluso han contraído matrimonio de nuevo. Entonces, en esas familias que son monoparentales, pues el planteamiento es totalmente diferente. Es decir, si la familia la lleva solo un padre o la lleva solo una madre, es monoparental. Sí. Y luego está la pluriparental, o no parental, sino que la lleva una mujer, que es el segundo caso que he citado, cuando hay un periodo monoparental y luego se entra en un periodo plural, que dentro de la familia hay hijos de diferentes matrimonios. Entonces, hay diferentes, y estoy citando solo algunos, que hay muchos más. Luego están situaciones que se dan en la sociedad de Occidente actual. Es decir, las relaciones de género son totalmente diferentes en muchos aspectos, las relaciones hombre-mujer son totalmente diferentes, la familia patriarcal en muchos aspectos no tiene sentido, porque no lo tiene, y luego están las parejas que son del mismo sexo. Entonces, esas parejas del mismo sexo, que estamos hablando de familia, que pueden tener hijos o no tenerlos, pero pueden tenerlos, porque pueden adoptarlos, o por las tecnologías actuales genéticas pueden obtener fórmulas para tener hijos. Entonces, generan otro tipo de familia. Bien, vamos a ir a un corte publicitario y posteriormente, después de este corte, vamos a ver un vídeo que nos han preparado nuestros compañeros hablando sobre precisamente la familia. Corte publicitario y seguimos en Se buscan locos por la cordura. Como cada octubre, volvemos a recoger con esfuerzo y esmero el preciado fruto que nos regalan los olivos de nuestra finca Las Malezas, que gracias a su altitud de más de 850 metros, nos permite obtener un oro verde con un sabor, aroma y pureza únicos. No te faltan fuerzas. Lo único que necesitas encontrar es tu propio espacio. Y eso no lo vas a conseguir ni escuchando los discursos de otros, ni en tutoriales, ni en vídeos. Solamente hay una manera de que lo consigas, y es teniendo el acompañamiento que tú solamente necesitas. Trabajo con mujeres como tú, mayores de 40, que están listas para comenzar una nueva etapa. Una con propósito, con foco, con estrategia. En solo 90 días descubrirás las 3 inteligencias que ya tienes para, sobre todo, conseguir lo que deseas. La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva. Porque emprender no es solo tener una idea, es sostenerla desde tu verdad, desde tu alma y desde tu poder. Si resuena contigo lo que te estoy diciendo, por favor, no lo ignores. Descubrirás que esta mentoría no es una más, hay un antes y hay un después. Agenda ya tu llamada gratuita y consulta con nosotros lo que podemos hacer por ti. Esto comienza con una decisión y tú tienes todo el poder para hacerlo. Es tu decisión y esta vez vas a acertar.
locos, 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 locos o cuerdos, ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Hola, soy Carlos Peracho, soy el director médico de Arapiles Dental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral, también soy experto en medicina dental del sueño. Estamos en la clínica Arapiles, que está en Fernández de los Ríos, número 29. En 2026, el análisis sobre el estado de la familia refleja una transformación profunda que algunos sectores describen como un ataque a su estructura tradicional, nuclear de padre, madre e hijos, mientras que otros lo ven como una evolución hacia la diversidad. Desafíos estructurales y demográficos en 2026. Extinción del modelo tradicional. En países como España, las parejas casadas con hijos han caído por debajo del 50% del total de hogares. Se observa un aumento histórico de hogares unipersonales y modelos monoparentales o reconstituidos. Crisis de natalidad. Las tasas de fecundidad se encuentran en mínimos históricos, 1,16 hijos por mujer en España, impulsadas por la precariedad económica, la priorización de la carrera profesional y cambios en los valores sociales. Envejecimiento y falta de apoyo. La reducción del número de parientes vivos por persona está debilitando las redes de apoyo informal, generando una crisis de cuidados que afecta principalmente a las mujeres y a los adultos mayores. Factores de riesgo e internos. Sociólogos y expertos señalan elementos que erosionan la cohesión familiar desde dentro: individualismo y consumo, una cultura de la explotación y el individualismo extremo desplazan el compromiso y la solidaridad intergeneracional. Presión económica. En 2026, aunque el paro ha bajado al 10,2% en regiones como España, el alto costo de la vivienda y la inflación, prevista en 2,1% para este año, mantienen una fuerte tensión en las finanzas familiares. Tecnología y ausentismo. El uso excesivo de pantallas y la presión por el éxito laboral provocan un distanciamiento emocional o ausentismo presencial de los padres. Amenazas ideológicas y de seguridad. Fragmentación ideológica. Sectores religiosos y conservadores denuncian amenazas ideológicas vinculadas al divorcio exprés, la anticoncepción y la equiparación de las uniones de hecho con el matrimonio. Violencia extrema. Se reportan casos graves de violencia vicaria, uso de hijos para dañar a la madre, con cifras que ascienden a decenas de menores asesinados en la última década. En conclusión, el concepto de ataque a la familia en 2026 no se define por un único evento, sino por la convergencia de una crisis de estabilidad y una transformación de valores. Históricamente, la familia ha pasado de ser una unidad de supervivencia económica y cohesión social a una estructura frágil y atomizada, donde el individualismo, la precariedad financiera y la desconexión digital han debilitado los vínculos permanentes.
Lo que antes era el núcleo sólido de la sociedad hoy enfrenta una redefinición forzosa. Mientras la diversidad de modelos familiares crece, la capacidad de estas estructuras para brindar apoyo y asegurar el relevo generacional está en su punto de mayor vulnerabilidad histórica. Continuamos en el programa Se Buscan Locos por la Cordura. Nosotros, lo digo, lo repito y lo repetiré hasta la saciedad, nos gusta respetar todos los conceptos. Otra cosa es que, bueno, pues puedes compartir ese concepto o no compartirlo, pero desde aquí, desde el Se Buscan Locos por la Cordura, tratamos de ser muy respetuosos con todos los diferentes conceptos, con todas las diferentes ideas, a pesar de que, vuelvo a repetir, pues sean ideas que no sean de mi agrado, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco, Jesús, vi a una persona, no recuerdo su nombre, la verdad, pero lanzó ataques muy duros. Vamos, prácticamente decía que los que creen en la familia tradicional somos poco menos que unos burros diplomados, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que ese tipo de comentarios hacen mucho daño, hacen mucho daño. Bueno, ya lo he comentado antes, ¿no? Y el problema, y perdóname que te corte, porque te pregunto y luego te corto, vaya. El problema es que hay mucha gente que les da mucha cabida a ese tipo de... que hacen mucho daño. Sí, es verdad que lo has comentado, es cierto que lo has comentado. Es la sociedad imbécil. Sí, la sociedad imbécil está a nuestro alrededor y por lo tanto hay que ser consciente de que existe, pero tampoco dejar que te domine, que te avasalle, ¿no? No, y es que además son los que luego hablan mucho de libertad, pero no permiten que los demás opinen de diferente manera. Ya, bueno, pero ellos transmiten esa opinión y bueno, pues también los que opinan en sentido contrario pueden opinar de una forma diferente. Lo cierto es que la tolerancia, la flexibilidad, la humanidad, hay que tener en cuenta que la familia está reconocida como un derecho humano. Es decir, la familia no es una institución simple y llanamente, es que la familia es un derecho humano, porque la familia es un medio, ya lo he dicho también antes, un medio reproductivo que nos hace falta en nuestra sociedad para seguir existiendo, pero es un medio educativo, es una organización, un núcleo social, es un núcleo moral, es un núcleo ético. Es decir, hay una diversidad de aspectos que conforman la familia. De hecho, la sociedad cambia y se percibe en lo que es el núcleo familiar, y el núcleo familiar cambia y se percibe en la sociedad en la que vivimos. Si quieres podemos comentar datos a nivel histórico, la situación. Sí, eso te quería comentar, a nivel histórico. ¿Qué nos enseña, por ejemplo, la historia sobre quiénes los que han intentado debilitar la familia? ¿Cuáles han sido esos resultados a nivel histórico? Hombre, a nivel histórico, es que claro, a nivel histórico es que no puedes comparar, por ejemplo, la sociedad en Babilonia con la Edad Media, es que son planteamientos totalmente diferentes. Hay un corte en la historia de la humanidad que hay que tener siempre en cuenta. El origen de la familia no fue patriarcal, el origen de la familia estuvo total y absolutamente colgado de la mujer. La mujer era la que dominaba la familia, la que orientaba la familia. El origen de la familia es el clan. El clan era la base de la familia. Entonces, cuando existía el clan, la mujer era la que dominaba, como estoy diciendo, y los varones o los hombres acudían al clan de modo puramente temporal y reproductivo, luego se marchaban. Es decir, quien dominaba era la mujer, quien guiaba a la familia era la mujer. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, datos que son muy curiosos. Fue la mujer la que creó la fibra para protegerse del frío, y las telas, las mantas, el abrigo. Fue la que creó la repostería, la cerámica, fue la que creó la costura, e incluso hasta creó dulces. Todo eso lo fue creando la mujer, porque la mujer era la que dominaba. Luego, cuando se produce en el periodo del Neolítico el cambio, es decir, cuando el ser humano se convierte en sedentario, es entonces cuando el hombre domina, es decir, se apodera de la familia, surge la propiedad privada y a partir de ahí se apodera de la familia. Por lo tanto,
el cambio se deriva del surgimiento de la propiedad privada, en gran medida. Y luego, si vamos a las culturas, pues por ejemplo, la cultura, por citar una cultura antigua, peculiar, Egipto. Pues en Egipto, la nobleza de Egipto tenía unas relaciones poligámicas e incestuosas, porque digamos, los matrimonios que se celebraban eran con personas consanguíneas muy próximas, e incluso se designaba una esposa principal que era hermana del poderoso. ¿Eso por qué se hacía? Pues por mantener la línea de sangre, y se hacía para que no se perdieran las propiedades. Mientras tanto, el pueblo llano, pues como mucho podía tener una mujer si la tenía. Eso, por ejemplo, ocurría en el mundo egipcio. Pero, ¿qué pasaba en Babilonia? En Babilonia, para la mentalidad actual, la sociedad era enormemente diferente. Las mujeres no podían ir al matrimonio si no habían tenido relaciones sexuales previas, al menos una. No podían casarse si no habían tenido relaciones anteriores. Eso en la Babilonia. Eso en Babilonia. Pero era una sociedad patriarcal. Y hay particularidades, por ejemplo, existía el divorcio. En Babilonia existía el divorcio, y hay tipologías o causas de divorcio, como la esterilidad, el adulterio o la incompatibilidad de humor, la negligencia demostrada, la mala administración del hogar. Todo eso eran causas de divorcio. Los babilonios se podían divorciar por incompatibilidad de caracteres, por el tema del humor, ¿has dicho? Sí, por incompetencia de humor o incompatibilidad de humor. Madre mía, qué poca importancia se le daba a la familia, le daban los babilonios a la familia, claro, es que era muy inestable, y luego, claro... Porque el adulterio, dices, bueno, el adulterio es algo... El adulterio se pagaba con la muerte. El adulterio se pagaba con la muerte. Y el varón que había intervenido en el adulterio también pagaba con la muerte si quería el marido despechado. Y luego hay otras culturas, por ejemplo la Siria. En la Siria era muy patriarcal, se regía el régimen de compra de la mujer iba velada, tenía que estar totalmente cubierta, pero luego está el caso de la cultura israelí. La cultura israelí es una cultura en la que desde el principio, en el derecho hebreo, se establece que el matrimonio debe de ser indisoluble. Es decir, el planteamiento es totalmente diferente. Luego, la adúltera sufre la lapidación, los ancianos la lapidan. Y luego, en el libro, estos son pequeños matices del mundo israelí, en el libro del Deuteronomio se contempla la posibilidad del repudio, pero una mujer repudiada en este ámbito podía volver a casarse. Y luego tiene particularidades. La autoridad paterna era totalmente ilimitada, y el celibato estaba realmente prohibido. Es decir, había que contraer matrimonio como máximo a los 20 años tenías que casarte. Es decir, el celibato estaba mal visto. Eso ocurría de forma muy similar en el mundo persa, en el que pasaba 3/4 de lo mismo, con la particularidad que el mundo persa era muchísimo más guerrero y por lo tanto necesitaba la reproducción, necesitaba soldados. En India, por ejemplo, hay particularidades muy curiosas. Había 3 formas de acceder de crear una familia, de generar un matrimonio. Una de ellas era el consentimiento, otra era la compra y otra de ellas era el rapto. Pues el consentimiento estaba muy mal visto, y la fórmula que estaba mejor vista... ¿El consentimiento en qué sentido? Pues que fueran una pareja enamorada y que por tanto ambos consentían. ¿Estaba mal visto eso? ¿Por qué? Estaba mal visto, tenía el sistema mejor visto era el rapto. El rapto era el mejor sistema. O sea, cuando no quería una de las partes, el padre de una o del otro, no querían que estuviesen juntos, lo que hacía era raptarla, llevársela a hacerla a su mujer, por decirlo de alguna forma, y ahí... Pero curiosamente luego esto, al final, como el rapto era la fórmula más considerada, se hacían raptos ficticios, claro, se hacían raptos ficticios. Pero eso ocurría, ya digo, en el mundo indio. Y luego la mujer soltera, se podría decir que la mujer soltera era del padre,
la mujer casada era del marido y la mujer viuda era de los hijos. Es decir, si vemos en el desarrollo, desde que surge el sistema patriarcal, la mujer tiene un espacio enormemente limitado. En el mundo griego, que lo vemos como muy cultural y demás, en el mundo griego hay que distinguir el periodo de Esparta del periodo de Atenas, o la vida en Esparta y la vida en Atenas. En Esparta hay una verdadera selección de especie, porque desde el principio todo giraba alrededor del mundo militar, hasta el punto de que si había algún hijo que se considerara defectuoso, se le tiraba por el llamado monte del Taigeno, se le tiraba, es decir, se desprendían de él. La formación militar era desde infancia elemental. Los varones tenían como mucho que casarse a los 30 años y las mujeres a los 20. Por lo tanto, el celibato estaba penado. Es decir, tenías que casarte, sí o sí. En el mundo de Atenas es más flexible porque no era un mundo tan atado, tan militar, pero ocurren particularidades. La mujer, cuando entraba en la unidad familiar, se la metía en lo que se llamaba el gineceo, que era un espacio de la casa, y de allí no salía, de allí no podía salir. El que dominaba era el marido absolutamente todo, y el marido la podía convertir en esclava, podía venderla, podía hacerlo también con los hijos. Y luego una particularidad del mundo griego. En el mundo griego el infanticidio se consideraba un hecho natural. Es decir, cuando nacía un hijo, el padre no lo quería y lo dejaban a la intemperie hasta que se muriera, o alguien lo adoptara. Y eso estaba considerado, ya digo, como algo natural. Desde el nacimiento, hay algunas versiones, entre los 8 y 10 días del nacimiento, si no lo habían dejado por ahí para que se muriera el niño, tenían que incorporarlo a la unidad familiar. Bueno, ¿no te parece una ironía que los ataques a la familia siempre han venido de ideas de personas que lo que buscan es controlar a los demás? Claro, lo que pasa es que yo creo que la familia, como he dicho antes, no es algo congelado. Es decir, la familia puede tener esas diferencias o matices, ¿no? Pero la familia hay que defenderla y protegerla. Y en el caso de nuestro país, creo que haría falta un pacto de Estado para defender la familia. Un pacto de Estado para defender la familia y un pacto de Estado para defender la educación, porque ambas cuestiones están directamente interrelacionadas. Claro, cuando se ataca a la familia, ¿quiénes sufren? ¿Quiénes son los que más sufren? Los hijos. Ese es el problema. Los hijos, pero es que los datos... Tú hablabas antes de que la familia es un derecho. Es un derecho, claro, es un derecho humano. Y los hijos tienen ese derecho a criarse con un padre y con una madre, ¿no? Claro, en un régimen democrático, en un régimen de igualdad, con sistemas legales que permitan la conciliación familiar, en fin, lo que no podemos pretender es mantener la institución de la familia, no me atrevo, insisto, a hablar de tradicional, sino una institución de la familia puramente patriarcal en un mundo moderno actual, porque es que eso es suicidar la familia. La familia hay que flexibilizarla, pero por conducto de pactos de ese tipo, pactos de Estado. A ver, que ahí me ha hecho un poco cortocircuito. A ver, vuelve a repetirlo. O sea, ¿es un suicidio? Repítelo. No, lo que digo es que pretender defender en la actualidad... La familia tradicional en la actualidad es un suicidio, has dicho. No. Ah, bueno, que te había entendido mal. No, la familia tradicional, patriarcal, tiene graves problemas en la actualidad. Y es un suicidio pretender mantener reglas estrictas en esa materia en una sociedad moderna como la de hoy. Hay que defender la familia, pero en un régimen democrático, en un régimen de igualdad, en un régimen coherente con la sociedad que estamos viviendo. Pero eso no tiene que permitir, ni muchísimo menos, denostar la familia. La familia es el elemento fundamental. ¿Crees tú que en la familia tiene que haber un orden o no? Bueno, de hecho, se dice que cuando hay crisis de familia, hay desorden social. Vale. Entonces, si en una familia, hablo de la familia tradicional, ¿tiene que haber un orden? ¿Estamos de acuerdo en estos dos? Sí, tiene que haber un orden. O sea, si tú coges si yo voy conduciendo un coche y aquí al lado tengo una persona que me acompaña
y yo quiero tirar a la izquierda y ella quiere tirar a la derecha, ¿qué puede pasar con ese coche? Bueno, es que ese ejemplo es un poco peculiar. Es decir, el no, me orden- refiero que al final alguien en la familia también tiene que tomar una decisión. Y esa decisión pero tiene que ser las- consensuada. Pero eso es... Perfecto. Esa es la clave. Pero al final alguien tiene que tomar la decisión. La decisión... O sea, la decisión no es que, permíteme, la decisión no es que yo soy el hombre y yo tengo que tomar la decisión porque a mí me da la gana y yo soy el que mando, no. Pero alguien tiene que tomar la decisión. Es decir, si yo estoy casado, Conjuntamente. ¿vale? Pero al final, alguien de los dos tiene que ser el encargado de tomar esa decisión. Bueno, de tomarla no, la decisión pues, tiene que ser conjunta, distinto es ejecutarla, eso es un planteamiento diferente. Yo entiendo que las decisiones en el matrimonio hoy, teniendo en cuenta la situación social que vivimos, que no podemos pretender, insisto, una familia basada en criterios puramente patriarcales, porque se pone en crisis la familia hoy puede perfectamente adoptar decisiones de modo conjunto y puede perfectamente ejecutarlas de modo conjunto o individual. Pero ocurre, Jesús, imagínate, yo estoy casado, tengo una mujer, y ocurre que ella aboga, por ejemplo, por ir a, no sé, es un ejemplo, a la playa. Y yo abogo por ir a la montaña porque veo que es mejor para la familia, incluido ella, por supuesto, ¿no? Y ahora yo digo... Pero ya lo verá al revés que tú. Vale, vuelvo a lo mismo. Entonces, en ese caso en el que no hay consenso y hay que tomar una decisión, ¿cómo se hace? Con tolerancia y sentido común. Tolerancia si esa decisión, tolerancia y si esa sentido decisión que en este caso mi mujer está diciendo que es la idónea, no afecta a mi familia, pero ¿y si afecta a mi familia, incluida ella, por supuesto? Mira, de todas ¿Cuál es cómo empleas la tolerancia? De todas maneras, mira, todos somos personas individuales. Cuando contraemos matrimonio, no nos convertimos en otra cosa, seguimos siendo personas individuales. Pero el matrimonio como institución y la familia como institución tienen que estar fundamentadas en varias cosas. Pero hay una que es la punta de la pirámide, que es el amor. Y el respeto, efectivamente. El amor te lleva al respeto, no el respeto al amor. Y el amor no busca sus propios intereses, Claro. Entonces, claro, en muchas ocasiones. Pero el amor, un verdadero amor Claro. en la familia, Sí. lleva a la capacidad de las decisiones conjuntas, porque en definitiva lo que se pretende es defender la familia. Entonces, claro, si hay enfrentamientos de ese tipo, mal, Y por se mal puede camino defender va a la una familia cuando la gente dice, no, yo es que, lo hemos comentado en otros programas y en otras ocasiones, que a mí me parece muy absurdo, pero se puede defender a la familia cuando está diciendo, es que nos hemos divorciado porque es lo mejor para nosotros, y a lo mejor el motivo del divorcio es cualquier tontería, porque hay veces que la gente se divorcia por tonterías, Jesús. Pero José, yo vuelvo, perdona que te interrumpa, vuelvo a lo que he dicho antes. Queremos una sociedad tonta en la que Yo no tenemos la quiero, capacidad de yo no la quiero. Pero es mucho peor la imbécil. Yo no la quiero ni tonta claro. ni imbécil, por supuesto, será peor la imbécil, no digo que no, pero yo no quiero una sociedad de ese tipo. Mira, en cuanto a los datos, yo creo que hay que acudir a los datos, porque los datos son muy significativos. Hay tres cuestiones fundamentales en nuestra sociedad actual. Una de ellas es la elevación de la esperanza de vida. La sociedad ha cambiado por la elevación de la esperanza de vida. Otra es la caída de la tasa de fecundidad. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo casarte con 20 años que casarte con 36. Por lo tanto, la tasa de fecundidad cambia. Y otro elemento importante a tener en cuenta es la disminución del tamaño medio de los hogares. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Si es que no me extraña, Claro. si es que se te quita la gana de tener hijos. Claro, es que ahí está, se te quita la gana. ¿Para qué vas a traer hijos? ahí está el tema. Por Mira, desgracia. te doy solo algunos datos. Sí. En el año 2005, la esperanza de vida en varones era de 76,6 años y de mujeres 83,5 años. Voy a saltar al año 24, que es el último dato que tenemos. En la actualidad los hombres vivimos, siempre de media, 81,38 años, de media. Y las mujeres 86,53 de media, en el año 24. Por lo tanto, la experiencia de vida es sustancialmente diferente. ¿Eso qué lleva? Que los matrimonios se regulan también en función de la edad. Por lo tanto, son muchísimos más los matrimonios con edades avanzadas y luego hay problemas
de fecundidad, hay problemas diversos, y luego las parejas, lógicamente, están asentadas de otra manera. La tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad en España en el año 2060 era de 2,86 hijos por mujer. En el año 24 estamos en 1,10 hijos por mujer. Por lo tanto, se ha reducido significativamente. Y luego, si vamos a los hogares, en el año 1960 el tamaño medio de hogar era para 4 personas. 4. En la actualidad, el tamaño medio de hogar es para 2,5 personas. Con lo cual, estos datos ya son muy importantes. Pero vamos a dar más. Las familias parentales, es decir, familias conformadas no solo por padre, madre, hijo, sino también con otros elementos de la familia, las familias parentales en España representan el 54% de las parejas. La familia tradicional, padre, madre, hijo, el 48%. Es decir, hay más parentales que familias tradicionales. Las monoparentales se han incrementado en el año 24 nada menos que el 10 o el 10,3%, en un periodo tan corto, del 10 al 10,3%. Y esas familias monoparentales son en su mayoría de mujeres. Estamos hablando de una familia que la dirige y la lleva una mujer. ¿Y qué porcentaje de monoparentales llevan mujeres? El 81,4%. Vamos a ir a... En la actualidad, mira, perdona que ¿Sí? para terminar, en la actualidad, de los matrimonios que se celebran en España, ¿Sí? según datos del año 24, el 50% de los matrimonios terminan en ruptura. El 50% de los matrimonios. En el año 2024 se han celebrado 82.991 divorcios. Y con custodia compartida de los hijos, el 45,5%. O sea que cada vez más sufrimiento para los hijos, entre otras cosas. Jesús, perdóname que te corte, tenemos que ir a un corte publicitario y seguimos en el Se Busca. Olivos de nuestra finca Las Malezas, que gracias a su altitud de más de 850 metros, nos permite obtener un oro verde con un sabor, aroma y pureza único. No te faltan ganas, no te faltan fuerzas. Lo único que necesitas encontrar es tu propio espacio. Y eso no lo vas a conseguir ni escuchando los discursos de otros, ni en tutoriales, ni en vídeos. Solamente hay una manera de que lo consigas, y es teniendo el acompañamiento que tú solamente necesitas. Trabajo con mujeres como tú, mayores de 40, que están listas para comenzar una nueva etapa. Una con propósito, con foco, con estrategia. En solo 90 días descubrirás las 3 inteligencias que ya tienes para, sobre todo, conseguir lo que deseas. La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva. Porque emprender no es solo tener una idea, es sostenerla desde tu verdad, desde tu alma y desde tu poder. Si resuena contigo lo que te estoy diciendo, por favor no lo ignores. Descubrirás que esta mentoría no es una más, hay un antes y hay un después. Agenda ya tu llamada gratuita y consulta con nosotros lo que podemos hacer por ti. Esto comienza con una decisión y tú tienes todo el poder para hacerlo. Es tu decisión y esta vez vas a acertar. Locos, Locos o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas.
Soy Carlos Peracho, soy el director médico de Arapil Rental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral. También soy experto en medicina dental del sueño. Estamos en la clínica Arapiles, que está en Fernández de los Ríos, número 29. Bien, pues continuamos, nos queda poco tiempo, pero continuamos con nuestro amigo el escritor e historiador Jesús Benítez tocando este tema de la familia y bueno, yo trato de tocarlo por un lado, pero Jesús Benítez, que es muy hábil, me hace así. Y yo como estoy aprendiendo cada vez más pues eso, a ser más, a mostrar empatía hacia los demás, además es que yo no soy el protagonista, lo es Jesús, pero Jesús... yo no creo que la gente sea más feliz actuando de esa manera con la familia. Es mi opinión, simplemente, que igual que respeto la opinión de los demás, me gusta dar la mía. Yo creo que todo esto, lo que trae, el ataque a la familia, yo creo que lo que trae es infelicidad, no felicidad. Porque, volvemos a lo mismo, es un derecho, tú hablabas de un derecho, de que yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que la gente, si nos fijásemos un poco más en los demás, en los hijos, ¿en qué te puedes fijar? La gente antepone sus deseos a los derechos de los hijos. Y a mí eso me parece grave. Hombre, se analiza por qué hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Hombre, hasta aquí que no nos vamos a quedar aquí, claro, por desgracia, porque esto va increciendo. Pero la sociedad actual es una sociedad cada vez más individualista. Y eso es un problema, ¿no te parece? Bueno, el pensar solo de forma individual, el ser individual. ¿no? Sí, está todo claro, todos relativos, ¿no? Pero no cabe duda que cuando el individualismo está sustentado... ¿Cómo se puede vivir en una sociedad? En el egoísmo profundo, la cosa es compleja. ¿Cómo se puede vivir en una sociedad en la que se abogue por el individualismo, Jesús? Hombre, el individualismo está muy relacionado con la libertad. Y la gente no acaba de entender muy bien qué es la libertad. ¿Qué es la libertad? Entonces es un problema. ¿Qué es la libertad para ti, Jesús? Hombre, la libertad ¿Y cómo se puede aplicar en el matrimonio? Yo vuelvo a lo de antes. Es que yo creo que los seres humanos que quieren ser libres tienen que ser libres tanto para amar como para vivir, digamos, sin matrimonio o en soledad. Claro. Porque la soledad deseada es muy buena. Sí. La soledad no deseada es terrible. Claro. Entonces, claro, ¿dónde está ese punto de encuentro? Tenemos que ser inteligentes y buscarlo siempre. Pero si tú ya llegas a un matrimonio, yo estoy de acuerdo contigo en que, vamos a ver, yo no quiero estar casado, perfecto, estás en tu derecho, no pasa nada, sí, puedes estarlo, pero si tú ya llegas a un matrimonio y te casas, yo creo que hay que tener ciertos deberes, por decirlo de alguna forma. Pero es que actualmente el tener hijos, y no es que lo diga yo, es que estudiosos sobre la institución de la familia actuales están entendiendo, como ya he apuntado antes, que la visión capitalista de la vida se ha introducido en la familia. Y entonces en la familia tener hijos es como poseer una cosa. Y tener marido o mujer es como poseer al marido, poseer a la mujer. El problema es que la vida utilitarista que existe en la actualidad confunde. Y entonces la sociedad, cuando habla, por ejemplo, del derecho de tener hijos o el derecho de no tenerlos,
es que no está teniendo en cuenta la repercusión sustancial que eso tiene para el conjunto de la sociedad, que también es otro aspecto muy importante a tener en cuenta, y la repercusión que tiene para la educación de los hijos. Si tienes un solo hijo, no es lo mismo que tener dos, por ejemplo, y claro, como tampoco es lo mismo que los dos miembros principales del matrimonio trabajen externamente y a que trabaje uno solo, hay planteamientos totalmente diferentes. Por eso está la conciliación familiar. La conciliación familiar busca que esa presión que se genera por el desarrollismo industrial tecnológico que estamos viviendo afecte lo menos posible a la familia y por tanto afecte lo menos posible al menos a dos aspectos importantes de la familia: su capacidad reproductiva y su capacidad educativa. ¿Quién gana, Jesús, cuando se desmorona una familia? Nadie. Nadie, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Nadie, nadie. Vale, entonces, ¿por qué se presenta como progreso algo que lo que está haciendo es, en realidad, un regreso o una regresión social? Es que quien plantea que la familia es un retroceso, es que se equivoca totalmente. Digo cuando se desmorona la familia, ¿no? Hombre, si se desmorona la familia, y el ataque a la familia, sin ninguna duda, es un desastre. Es decir, eso para la sociedad es algo terrible. Hay que buscar puntos de encuentro entre los derechos de género, por ejemplo, que es fundamental, los derechos de género, entre los derechos de género y la institución de la familia. Hay que buscar regímenes de igualdad, antes lo hemos dicho, regímenes democráticos, que esos regímenes podrán funcionar siempre y cuando la familia sea una institución piramidal, no jerárquica, piramidal en cuya punta esté el amor y la tolerancia entre los miembros de la familia. Tú hablabas antes de que son minoría, y yo te comentaba que son minoría, mejor, todavía, mejor, para mí mejor, pero que se convierten en mayoría, porque hay medios de comunicación muy conocidos, que dan mucho bombo a este tipo de personas que hablan muy mal y que atacan muy mucho a la familia tradicional. Pero es que defender opciones de vida no tiene por qué ser un ataque a la familia. Es que yo he escuchado atacar directamente. Sí. Decir que hay que abolir la familia tradicional. Bueno. Así, no, literal, o sea, lo he escuchado literal. Sí, entonces, también, pero eso es un error, eso es volver al tonto y al idiota. Quien dice eso es un idiota. ¿Y entonces quién es más tonto? ¿El que lo dice o el que da cabida, o esos grandes medios que dan cabida a este tipo de personas, que es que yo soy la actriz de no sé qué, o es que yo soy Pepito Pérez, o yo soy Gonzalito González? Y claro, como lo ha dicho Gonzalito González, hay que rendir pleitesía. Bueno, cuando es una barbaridad que está haciendo mucho daño. Pero es que barbaridades estamos escuchando en los medios de comunicación todos los días, pero distinto es que seamos capaces de distinguir lo que tiene verdadero valor y lo que no lo tiene. Hay una cuestión de la que no hemos hablado porque es un tema muy complejo, que es el tema de los valores. El tema de los valores, la sociedad actual y los valores. Claro. ¿Existen valores en la sociedad actual? Yo prefiero pensar Ya. Sí existen. A mí me encantaría. Mira, el hecho de que tú y yo estemos hablando ahora mismo y que nos esté escuchando y viendo la gente, es que hay valores. Si no, no estaríamos aquí. Si no, no funcionaría nada. Bueno, efectivamente. Jesús, es un placer siempre tenerte en el programa. Esperemos que, bueno, como decía yo antes, ¿no? En este programa siempre damos cabida al que cree de una manera, al que piensa de otra, al que tal y cual. Pero vuelvo a repetir, no creo que esta forma de pensar traiga más felicidad al ser humano. Cada uno puede hacer lo que crea conveniente, ¿no? Pero que no cojan y nos tachen a los demás de tontos, no, de imbéciles, como decía el amigo Jesús, cuando opinamos de otra manera, ¿eh? Igual que a nosotros nos gusta que opinen, pues también que nos dejen opinar y que no digan, ahí va, es que ese hombre, el José Macías, está diciendo que cree en la familia tradicional. Pues sí, creo en la familia tradicional y creo que la familia tradicional hace felices a las personas. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, que si Dios nos lo permite, seguiremos en el programa Se Buscan Locos por la Cordura, tratando de hablar de otros temas que bueno, pues que nos hagan
pensar un poco qué es lo cuerdo y qué es lo de los locos. Gracias, Jesús. Vosotros. There's a time to live.